un día más compartiendo con cada persona que en esta tarde pueda estar aquí conectada. Y vamos a compartir la palabra, saludar a todos nuestros amigos, toda nuestra gente de Casa del Espíritu Santo que pueda estar por ahí conectada en esta tarde. Les queremos, les bendecimos, les amamos más y creemos que esta situación pronto pase, ¿verdad? Para estar de nuevo juntos. Pero mientras el Señor pues lo esté permitiendo, estaremos en casa como estamos, cumpliendo con las normas, con aquello que nos dicen las autoridades y teniendo, dice la Escritura, que la fe produce paciencia. Así que nuestra fe en este tiempo es un buen tiempo para que produzca paciencia. Es una virtud. Así que pidámosle al Señor que nos dé esa paz, esa calma, esa paciencia, ese sosiego que debemos de tener en este tiempo. Y esperemos en Dios, ¿verdad? Porque cuando usted y yo ponemos nuestras vidas en las manos del Señor, aunque haya problemas y dificultades, como siempre decimos, Él está al control de nuestra vida. Nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, sino le pertenece a Él. Así que estamos confiados plenamente en el Señor. Bien, hoy yo quiero compartirte algo. Cuando la gente entra a un restaurante, por ejemplo, o cuando hay diferentes menús a lo largo de los diferentes días en un restaurante, no todos los días ponen el mismo menú. Hay gente que a veces, pues, un día se pueden encontrar una carne, otro día se pueden encontrar un pescado, otro día se puede encontrar un guiso, una ensalada, algo a la plancha. Todos los días no se come lo mismo porque nuestro cuerpo necesita diferentes nutrientes, proteínas, hidratos de carbono, etcétera, etcétera. Así en nuestra vida espiritual también necesitamos pues cada día algo. Entonces todos los mensajes no son los mismos, todas las enseñanzas no son las mismas. Hay enseñanzas que son para direccionarte, hay otras que son más misteriosas, más reveladoras. Pero en este día hoy queremos traer algo sencillo para que internacionalmente o cualquier persona de cualquier contexto o religión o creencia que pueda tener pueda entender lo que queremos hoy compartir aquí, ¿verdad? Así que hoy quiero hablarte de la importancia de tener inteligencia emocional que va enlazada a la formación también de nuestro carácter o los niveles de nuestra conciencia. Y las estadísticas informan que las personas que saben controlar adecuadamente sus emociones y escuchar a otros sanamente son personas maduras. Hoy en día, por ejemplo, en el ámbito religioso, si hay gente que si no comparten la misma doctrina que ellos, te llaman hereje, no quiere juntarse contigo, te dejan de hablar, y eso no tiene nada que ver tu creencia con los niveles de tu conciencia o con la madurez que tú puedas estar teniendo. Tú puedes estar hablando con cualquier persona de otra religión que tenga otro tipo de creencia o que no crea en nada. Pero de igual forma, porque no piense igual que usted o igual que yo, vamos a despreciar a esa persona, vamos a dejarle de hablar a esa persona, vamos a maldecir a esa persona. Ese no es el objetivo. El objetivo es amar a Dios por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hay veces que la religiosidad nos ha enseñado que si no comparte la misma idea que nosotros, pues que desechemos a esa persona. Si no comparte la misma idea que nosotros, no debe de compartir esa persona con nosotros. Hay una línea muy fina de ser una religión a convertirse en algo sectario. Entonces debemos de tener inteligencia emocional a la hora de tratar con diferentes tipos de personas o que crean o tengan otro tipo de doctrina, ¿verdad? Entonces no podemos modificar las conductas de otros porque todo el mundo no va a pensar igual que nosotros. Hay gente que tiene diferentes pensamientos, hay gente que piensan de una manera, hay gente que piensan de otra. De hecho, gente dentro de la misma iglesia o el mismo movimiento o el mismo grupo no van a pensar todo el mundo igual. Hay diferentes tipos de pensamiento, pero por encima de mi ideología o por encima de mi manera de creer o mi pensamiento debe de estar el respeto.
Así que ahí entra también la madurez, ¿verdad? Y el dominio propio sobre las emociones y los pensamientos. Qué importante es tener dominio propio sobre las emociones y sobre los pensamientos. Es muy importante que usted y que yo aprendamos en este tiempo, ¿verdad?, a tener esa sujeción, ese dominio propio sobre nuestras emociones y sobre nuestros pensamientos. A veces las emociones nos juegan malas pasadas. A veces las emociones nos hacen actuar de una manera impulsiva que no es la correcta, pero Dios dice que Él nos dio poder, autoridad y dominio propio. Entonces aprovechemos lo que Él nos ha dado, aprovechemos el dominio propio, aprovechemos esa autoridad que Él nos ha dado de sujetar nuestras emociones. Aprendamos en este tiempo a sujetar nuestras emociones para que no nos jueguen malas pasadas, y no digo que no vengan malos pensamientos, porque los malos pensamientos pueden venir, pero tú y yo tenemos la autoridad de controlar esos malos pensamientos para sujetar esas emociones que al final nos pueden jugar malas pasadas. Bien, quiero hablarte en esta hora en el libro de Mateo, ¿verdad? Quiero hablarte una historia en el libro de Mateo capítulo 16, a partir del versículo 22 y 23, hay una historia donde dice que entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, está hablando de Jesús, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, ¿verdad? Pedro quiso aquí decirle a Jesús que no cumpliera al propósito o al plan que él había venido a cumplir a la tierra, porque en ese momento la emoción de Pedro le estaba diciendo a Jesús: Señor, esto no te conviene, no hagas esto, ¿por qué tienes que hacer esto? Y Jesús está diciendo: oh, no, Pedro, en otras palabras, te estoy parafraseando, este es mi plan en la tierra, yo vine a cumplir este propósito. Esta es mi asignación en la tierra, y no te vayas a oponer, porque no a ti, a la persona de Pedro, sino al que está detrás de ti, influenciándote en este momento, Satanás, te digo: apártate de mí, porque me eres de tropiezo. O sea, no voy a escuchar lo que tú me estás diciendo emocionalmente para intentar impedir que yo vaya a cumplir mi asignación o mi propósito. Pedro amaba a Jesús, evidentemente estaba preocupado por él, evidentemente él lo hacía con la intención de que Señor, no vayas a la cruz, ¿por qué tienes que ir a morir? ¿Por qué te tienen que crucificar? ¿Por qué te tienen que clavar en una cruz? No quiero que hagas eso. Pero no entendía el destino de Jesús. No estaba entendiendo en ese momento el destino del cual Jesús tenía que ir a la cruz, a morir por sus pecados, por mis pecados y por los pecados de todos aquellos que están creyendo en él, ¿verdad? Dios ha puesto a veces en nuestro corazón cosas o planes o proyectos, o Él ha asignado un propósito que quizás no todo el mundo va a entender. Quizás cuando usted se empezó a congregar, quizás cuando usted conoció a Jesús y empezó a ir a la iglesia, quizás su familia se le oponía, quizás su pareja, su matrimonio, no sé si su esposo o su esposa, quizás sus hermanos, quizás cualquier persona que empezó a ponerse: oye, ¿por qué tienes que ir a la iglesia? ¿Por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué tienes que servir? ¿Y por qué tantas horas? ¿Y por qué a ese Dios le cantáis de esa forma? ¿Y por qué tenéis que sacrificaros de esa forma? ¿Por qué os reunís de esa forma? Y quizás hay mucha gente que no va a entender el plan y el propósito que Dios tiene para con tu vida. Quizás hasta dentro de tu misma casa alguien te puede estar diciendo: ¿por qué buscas tanto a Dios? ¿Por qué oras tanto? ¿Por qué adoras tanto? ¿Por qué lees tanto? No es necesario orar tanto, no es necesario leer tanto, no es necesario buscar tanto a ese Dios tuyo. Y quizás no esté entendiendo el propósito o la asignación que Dios haya marcado para tu vida. Pero quiero decirte en esta tarde que aunque haya gente que no lo entienda, aunque haya gente que en este tiempo te esté diciendo: ¿por qué buscas tanto? ¿Por qué oras tanto? ¿O por qué lees tanto? Hay un plan divino de Dios en tu vida que se tiene que cumplir.
Así que en este momento no es cuestión de que rechaces a la persona, no es cuestión de que rechaces a tu familia, no es cuestión de que rechaces a tu esposo o a tu esposa, o a tus familiares, o a tus hermanos, o a tus amigos. Es cuestión de decir, no, yo tengo un plan, yo tengo un propósito, yo tengo una asignación y Dios me ha determinado, me ha asignado una misión para que yo en este tiempo la cumpla, y es necesario de que esto acontezca para que mi propósito y mi asignación se pueda cumplir en la tierra de los vivientes. Entonces hay gente que incluso te va a regañar injustamente o justamente, pero lo importante es cómo vas a resistir, cómo vas a dominar esa situación, cómo vas a controlar y tener el dominio propio sobre la situación que tú actualmente puedas estar viviendo si es en esta área. Por ejemplo, si hay en tu casa alguien, llámese esposo, esposa, hijos, familiares, que se esté oponiendo a la asignación de Dios, cómo tú lo estás llevando, cómo tú lo estás controlando, cómo tú estás manejando esa situación. Entonces tenemos que aprender en este tiempo a tener inteligencia emocional, a controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos y sentimientos, que a veces nos lleva a decir cosas que es lo que no queremos decir o contrarias a lo que debemos de decir, pero sí es muy importante que entendamos controlar, ¿verdad? Hay veces que las personas que más amamos o que están más cerca de nosotros pueden ser que sean las que son obstáculos para que podamos cumplir el plan de Dios, para que podamos cumplir el propósito de Dios. Y eso no quiere decir que no debemos de amarlas, pero debemos de tener esa inteligencia emocional. Por eso Jesús, en un momento dirigido a Pedro, dijo, no reprendió a Pedro, no reprendió a Satanás. Por eso Jesús, cuando Pedro le dijo no vayas a la cruz porque tienes que hacer esto, Jesús no le dijo te reprendo, Pedro. No, reprendió a Satanás. Porque sabía que había una influencia detrás de Pedro, utilizando a Pedro para hacer o para intentar de que Jesús no cumpliera la misión a la cual vino a la tierra. Así que si alguien se opone a tu llamado, alguien se opone a tu propósito, alguien se opone a tu plan o a tus sueños, no es ella, sino es alguien sin cuerpo que está operando detrás de ella para intentar traer aborto a la misión o que no cumplas lo que el Señor ha dicho sobre tu vida, ¿verdad? Entonces cualquier persona debemos de esmerarnos y buscar a Dios, entre otras cosas, porque cuando usted y yo tenemos esa relación con Dios, cuando usted y yo tenemos esa cercanía con Dios, vamos a tener el discernimiento, la capacidad y la madurez para saber tener esa inteligencia emocional y sobrellevar esa situación, ¿verdad? Yo creo que hay muchas veces que lo sentimental juegan malas pasadas en nuestro diario de vivir. Los sentimientos a veces nos juegan malas pasadas en nuestra vida, ya sea en el contexto matrimonio, con los hijos, en el trabajo. Hay veces que cualquier situación que se enfrenta o que se nos presenta, nuestra emoción quiere tirar por un sitio, pero si tenemos la madurez, tenemos el nivel de conciencia que debemos de tener, debemos de decir, quieto, esto tiene otra dirección, esto no es por aquí, esto yo lo debo de tomar por aquí, no debo de dejar que mis sentimientos, mis emociones me jueguen esas malas pasadas, porque al final puede ser peor el remiendo, ¿verdad? Así que me encantaría decirte en esta tarde que toda tu familia, que todos tus amigos estarán a tu lado para alegrarte, para alegrarse, para animarte, contentarse cuando tú realices el plan o el propósito, tu sueño, pero tristemente debo de decirte que no va a ser así. Pero eso no impide de que tú no cumplas tus sueños o el plan o la asignación que Dios te ha determinado para que la cumplas en esta tierra. Lo único que debemos de hacer debemos de ser personas resistentes a todos los obstáculos que se presentan delante de nosotros. Quizás gente esté mintiendo en contra tuya, quizás gente esté difamándote, quizás gente esté diciendo cosas que no son ciertas de ti, quizás gente te esté intentando de hacer la vida imposible, pero eso no debe de permitir que tus emociones y tus sentimientos te jueguen las malas pasadas para desenfocarte de lo que Dios quiere hacer contigo. Porque ese es el plan muchas veces del enemigo, desenfocarte a través de este tipo de situaciones para que no puedas cumplir esa asignación. Entonces es muy importante que entendamos a tener
inteligencia emocional. Es muy importante que entendamos ese contexto. En Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7, hay una historia que vamos a leerla. Se la quiero recordar en esta hora. O más bien una expresión de Dios hacia alguien. En Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Y dice la Escritura: entonces Dios dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Pero en el 5 hemos dicho del Génesis 4, 6 y 7, ¿verdad? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Aquí vemos cuando Dios le está diciendo este tipo de expresión a Caín. Dios le dice: ¿por qué te ensañaste? ¿Por qué te enfadaste? ¿Por qué te irritas? ¿Por qué has puesto esa cara? Si realmente llevaras la cabeza alta, ¿no? Pero como actuó inadecuadamente, el semblante habla muchas veces de la imagen de la persona. Dice que muchas veces nuestros ojos, nuestro semblante es lo que hay o lo que transmite de lo que hay en nuestro corazón. Por eso es muy importante que tú y que yo entendamos en este tiempo que una persona que va de manera correcta en la vida, una persona que va por derecho, una persona que no tiene nada que ocultar, es una persona que va a llevar su cabeza alta, es una persona que te va a mirar de frente, es una persona que te va a mirar a los ojos, es una persona de que no tiene miedo ni temor a poder hablar, tener una conversación, tener un tiempo de hablar o de enfrentar cualquier tipo de situación. Y por eso vemos a gente a veces que cuando están hablando con uno, están hablando con usted, están hablando y están con la cabeza agachada, están mirando para otro sitio. Y a veces ese tipo de contexto, de ilustraciones en la persona, es porque hay algo oculto que intenta de guardarla para que no sea manifestado. Pero la Escritura dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Al final de todo lo oculto va a ser manifestado. Si hay mentira, va a ser manifestada. Si hay pecado, va a ser manifestado. Si hay engaño, va a ser manifestado. Si hay crítica, va a ser manifestada. Si hay cualquier tipo de situación negativa, fea, mala, contraria a los principios de Dios, va a ser manifestado, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Por eso nosotros, los que hemos conocido la verdad, los hijos de Dios, somos gente que debemos de ir de frente. Gente que aunque se presenten contra nosotros como el mismo Pedro, influenciado por Satanás, intentando de obstaculizar el plan de Dios para nuestras vidas, debemos de mirarlo de frente y decirle: te apartas de mí, Satanás, porque no hay nada ni nadie en esta tierra que pueda impedir de que yo cumpla el plan y el propósito del cual Dios me ha llamado. No importa que sea familia, no importa que sea mi matrimonio, no importa que sean mis hijos, no importa que sea quien sea, el plan, el propósito de Dios que hay en mi vida, yo lo voy a cumplir sí o sí. ¿Quieren que le diga algo? Mi gente que nos escucha ahí, el propósito de Dios para tu vida no es negociable, no se negocia. El propósito que Dios determinó contigo en el cielo no es negociable. Hay una asignación, hay un propósito, hay un plan. ¿Cuál es el propósito? El que sea, pero tú no puedes negociar ese plan o ese propósito por agradar a ciertas personas, por agradar a tu familia, por agradar a tus padres, por agradar a tus hijos, por agradar a tu esposo, porque el que fue a una cruz y llevó tus pecados en la cruz, el que murió por ti, el que derramó su sangre, el que te dio vida eterna, el que te sacó de las tinieblas a su luz admirable, no fue ni tu esposo, no fue tu esposa, no fue tu marido, no fue tus hijos, no es tu familia, se llama Jesús nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, el plan divino no es negociable, es firme, fundamentado y direccionado hacia lo que Dios ha dicho que yo tengo que hacer
en la tierra de los vivientes. Por eso muchas veces la gente con la emoción se van de las iglesias, la gente con la emoción, el sentimiento, el daño de alguien hace que diga, pues ya no vengo más y ya no me congrego y ya no busco y me voy y hay un problema y ya no quiero estar en comunión y ya, porque la emoción la está moviendo de tal manera que la está desviando del plan que Dios tiene para su vida. Por eso es muy importante que nosotros como hijos de Dios, como hijos de luz, seamos gente que tiene dominio propio e inteligencia emocional. Seamos gente inteligente, gente que sabe tener dominio propio, ¿verdad? En varias ocasiones Jesús se enfadó, en varias ocasiones a través de la Escritura Jesús se enojó, Jesús se enfadó. Y el tema no es el enfado, el tema es cómo manejas tu enfado. O sea, el tema no es que tú te enfades o que tú te enojes. El tema es cómo tú lo manejas, cómo tú digieres eso, cómo tú controlas eso. Yo antes era una persona muy airada. Yo antes por un enfado era de los que tiraba golpe con la puerta del dormitorio o con el coche o con lo que viera por delante. Era una persona muy airada, pero no sabía dominar la ira, porque al final mi sentimiento producía un hecho. ¿Cuál era mi hecho? Que al final agarraba con golpes la puerta, agarraba con golpes el coche, agarraba con golpes a las personas, no me malinterpreten, pero sí mi ira era descargarla de alguna forma golpeando algo, ¿no? Entonces, cuando tenemos inteligencia emocional y sabemos tener dominio propio sobre un enfado, no te va a llevar a tener una acción, sino te va a llevar a dominar ese enfado. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea, tú no estás exento de no airarte, tú te puedes airar, pero tú debes de controlar ese momento, ese enfado y esa situación para que tu ira o tu sentimiento no tome una acción y pueda producir un mayor daño. Entonces es muy importante que tú tengas ese enfoque de tener inteligencia emocional y saber controlar tus sentimientos o tus emociones. Por lo general, a veces la irritación nos llevan a tomar malas decisiones. Un consejo que te puedo dar en el día de hoy es: nunca tomes decisiones en momentos de enfado. Hay muchas veces que los matrimonios llegan a separarse por tomar decisiones en los momentos de enfado. Nunca tomes decisiones en los momentos de enfado. Más bien deja que el momento tome paz, tome tranquilidad en la situación y entonces con la cabeza bien fría, con la inteligencia emocional y con los pies sobre la tierra, tú puedas tomar las decisiones correctas y no tomes decisiones en los momentos de un enfado, porque al final los daños colaterales pueden ser mayores. Por eso es muy importante tener el dominio propio. Hay muchos tipos de personas que tomando decisiones en momentos de enfado se han roto empresas, se han roto matrimonio, abandonos de trabajo, negocios, muerte, violencia. ¿Cuántos en un momento de enfado por una riña, cualquier tipo de riña insignificante, y quizás aquí no mucho, pero en otros países, te sacan una pistola y se lían a balazos, se lían a tiro? Yo hace no mucho iba por la carretera y porque una moto se le cruzó a un coche, al final el de la moto se bajó, el del coche se bajó, se liaron a golpe simplemente porque no se pusieron de acuerdo a ver quién pasaba antes o a ver quién pasaba después. Entonces, en un momento de esa situación, uno no puede tomar la acción que porque tú pasaste antes que yo y te cruzaste, yo me bajé del coche, me lié a golpe, empieza a crear daños colaterales y al final la situación de una cosita así se formó el Saragay. Así que tengamos esto muy presente, tener inteligencia emocional y ser gente que tiene dominio propio en las situaciones que debemos de manejar, ¿verdad? Sé brillante en tu fortaleza, no permanezcas ni pierdas tu tiempo con la debilidad. Sé brillante en tu fortaleza. Es más, la Biblia dice que cuando somos débiles, Dios nos hace fuertes, no por nuestros propios méritos, sino por Dios, porque en nuestra debilidad Dios
nos fortalece. Así que seamos personas inteligentes que ante la debilidad Dios nos va a fortalecer. En el día de hoy yo quiero que te quede presente esta palabra de lo que hoy estamos comentando aquí. Tener inteligencia emocional y ser personas que puedan tener dominio propio. Para ir ya cerrando y si orar, diga el débil, dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. En los momentos de esa debilidad que viene a tu vida, quizás tú eres débil ante un pecado, quizás eres débil ante momentos de enfrentamiento, situaciones donde tú crees que tu carácter te va a llevar a tomar malas decisiones. En esos momentos es donde tú tienes que decir, yo soy fuerte en Cristo, yo soy débil en esta situación, yo voy a ser fuerte en esta situación. Yo soy débil a la hora de pecar, yo voy a ser fuerte a la hora de pecar, voy a resistir al pecado. La Escritura dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, él no va a huir por muchas lenguas que tú y que yo hablemos. Él no va a huir por mucho conocimiento de la Escritura que a veces tú tengas, pero si no lo pones en práctica, tú debes de resistir. Somos gente que resiste, gente que aguanta. El mismo Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que vuestra fe no falte. ¿Qué te quiero decir con esto? Que quizás vamos a ser zarandeados, pero que vamos a estar firmes, vamos a resistir esa situación, porque Él nos da la fortaleza, Dios nos da la fortaleza, Cristo nos da la fortaleza para que podamos ser más que vencedores y más que victoriosos en Cristo Jesús. Una de las cosas que Caín, yo creo que tuvo en contra de Abel, hubo un problema de ofrenda. Yo creo que hubo una comparación, intentó comparar su ofrenda con la ofrenda de su hermano. Una de las peores cosas que nosotros podemos hacer es compararnos a los demás. O sea, mi proceso, mi llamado, mi recorrer en la vida no va a ser el mismo de usted, no va a ser el mismo que el de su hermano, no va a ser el mismo que el de Pepe, que el de Juan, no va a ser el mismo que de quien sea. Debemos de entender cuál es nuestro proceso, cuál es nuestro recorrido, cuál es nuestro llamado. Por eso hay mucha gente que cuando se compara con otra, al final lo que caen es en frustración por compararse con otro, que el propósito era otro, que el recorrido era otro y que el proceso era otro. Por eso usted y yo no debemos de compararnos con nadie. Simplemente debemos de poner nuestra mirada en Jesucristo, en cumplir lo que la palabra del Señor nos dice y entender nuestro proceso. Entender el proceso de José no fue el proceso de Elías. El proceso de Elías no fue el de Eliseo. El de Eliseo no fue el de Gedeón. El de Gedeón no fue el de Noé no fue el de Moisés, no fue el de Abraham. Los diferentes personajes de la Escritura tuvieron diferentes procesos, aunque hubo situaciones que algunas se repitieron y eran parecidas, pero hubo diferentes procesos, porque tiene que ver también con tu personalidad, tiene que ver también con el trato que Dios tiene con la vida. Hay gente que se resiste más, hay otro tipo de personas que ceden más a lo de Dios, hay otras que se resisten a los cambios, hay otras que son más cabezonas, hay otras que son más duros de corazón, hay otros que están más en pecado, menos en pecado, no lo sé, pero el proceso de cada uno de nosotros no es el mismo, por eso debemos de entender que no podemos compararnos a ningún tipo de persona, sino entender mi proceso y mi asignación de la cual yo debo de cumplir en esta tierra. Saúl escuchó a aquellas mujeres que cantaban. Saúl mató a los 1000, David mató a los 10.000. A veces, por ver el éxito de los demás, se produce envidia en los corazones de cuando alguien está realizando más que tú y cuando alguien está consiguiendo quizás más que tú. Yo quiero decirte hoy que cuando alguien consiga más que tú, controles y manejes esa envidia, recházala, porque eso no viene de parte de Dios. Lo que usted y yo tenemos que hacer es contentarnos. Y escuche lo que le voy a decir ahora. Cuando alguien tenga éxito, cuando alguien consiga algo,
cuando alguien, llámese en el contexto de iglesia, una iglesia, un pastor, alguien que abra una empresa, alguien que consiga algo en la vida, le voy a decir un secreto: celébrelo como si fuese con usted. Porque hay un refrán en el mundo que dice que cuando te alegras del mal del vecino, el tuyo viene de camino. Pero yo digo en esta tarde, cuando te alegras del bien del vecino, el tuyo viene de camino. Así que si tú celebras el éxito de otro, es una puerta y es un mensaje que tú le estás mandando al cielo, donde Dios va a mirar la actitud de tu corazón y donde Dios va a decir: tú eres apto para que también tengas éxito. Porque cuando tú te alegras del éxito del prójimo, cuando tú te alegras del éxito de tu vecino, tú eres alguien que está diciendo desde tu corazón: yo no, aunque no tiene que ver conmigo, pero como dice la Biblia, que yo amo a Dios por encima de todas las cosas y a mi prójimo como a sí mismo, entonces me estoy alegrando del éxito de mi prójimo y Dios te está diciendo. Entonces cuando tú te alegras del éxito de tu prójimo, tú eres apto, tú estás aprobado, tú eres obrero aprobado por Dios, para que se abra una puerta en la eternidad y empezar a venir bendiciones sobre tu vida, porque tú estás mandando un mensaje al cielo donde le estás diciendo a Dios: yo no tengo envidia, yo no tengo celo, yo no tengo rencor, yo estoy contento, Señor, primeramente porque tú estás en mí, yo estoy en ti, me alegro del éxito de mi amigo, me alegro del éxito de mi familia, me alegro del éxito de mi pastor. Y entonces Dios te está diciendo desde el cielo: hijo, tú eres apto para que tú también tengas éxito. Por eso nunca te compares con nadie y nunca tengas envidia por el éxito, por el logro que el prójimo haya obtenido, que quizás tú todavía no hayas conseguido. Por eso hay muchas veces que en la vida la gente, por la envidia, por el celo, por tener esa malicia en nuestro corazón de no haber conseguido lo que otros han conseguido, podemos tener esa envidia, maldecir a la persona, podemos caer en otro tipo de pecados y de historia que ahora no es la que vamos a comentar, pero quiero que te quedes con estos detalles, ¿verdad? Tú debes de escuchar tu voz interior. Pastor, ¿por qué mi voz interior? Porque cuando tú recibiste a Dios, el Espíritu Santo mora dentro de ti. Hay una voz interior dentro de ti. Y te voy a decir otra cosa. Hay una ilustración que quiero contarte que va en comparación con lo que estamos hablando. Había un sabio y un joven le dijo a un sabio: mire, tengo un problema y hoy quiero intentar que usted me ayude a resolver ese problema. Por un lado tengo un lobo dentro de mí que quiere comérselo y devorarlo todo. Por otro lado, tengo un cordero que quiere hacer el bien. ¿Cuál yo me inclino? ¿A cuál de los dos es el que me inclino? ¿A cuál de los dos yo debo de darle la razón? ¿A cuál de los dos yo debo de darle el lugar? Y el sabio le dijo: al que más tú alimentes, ese va a ser el que va a tener dominio sobre tu vida. ¿Qué le estaba diciendo ese sabio? Que si tú alimentas lo malo, al final tu productividad o tus hechos van a ser malos. Pero si tú alimentas lo bueno, al final tus hechos van a ser buenos. Entonces, en esta tarde, ¿qué estás alimentando más en tu vida? ¿Estás alimentando más la envidia? ¿Estás alimentando más los celos? ¿Estás alimentando más el ego? ¿O estás alimentando el amor, la compasión, el ser justo, el tener contentamiento con el éxito del otro? Alimenta lo bueno de parte de Dios, porque cuando tú alimentas lo bueno de parte de Dios, recuerda que la Escritura dice: por sus frutos serán conocidos. Y hablábamos el otro día de los frutos. ¿Qué clase de fruto es el que tú quieres dar? Seamos gente que en este tiempo podamos tener inteligencia emocional, controlar nuestros sentimientos y alimentar lo bueno que Dios deposita en nosotros. Tú eres una vasija de honra, así que si eres vasija de honra, honra, bendice, alégrate, conténtate, no maldigas, no tengas envidia, no tengas celos,
porque al final va a ser un perjuicio para tu vida, para tu corazón. Más bien conténtate y alégrate con el bien de tu vecino, porque el tuyo viene de camino. Alguien ahí tiene que contentarse. Alguien ahí hoy tiene que decir: me alegro con el éxito de alguien, me alegro con el éxito de mi familia, me alegro con el éxito de mis hijos, me alegro con el éxito de mi pastor, me alegro con el éxito de mis hermanos, porque yo sé que de lo que yo siembro, al final voy a recibir. Así que yo creo que hasta aquí el Señor hoy pudo hablarnos en esta tarde, pudo direccionarnos, pudo enseñarnos, para que en este tiempo podamos tener una buena actitud, tener inteligencia emocional y saber controlar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Así que Dios te bendiga en esta tarde. Quiero sí orar para cerrar en esta tarde con esta enseñanza, con esta palabra, orar por tu vida, para que Dios te ayude en este tiempo a tener inteligencia emocional. Ahora ya no vamos a orar por enfermedades, no vamos a orar por provisión, vamos a orar que Dios en este tiempo te dé inteligencia emocional y que Dios te ayude. Que estoy seguro que Él lo va a hacer. Si tú dejas que la palabra de Dios y que el Espíritu Santo obren en tu vida. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús por cada vida que está conectada en esta tarde, Señor. Te pedimos que tú le des la capacidad a cada uno de ellos, que puedan tener inteligencia emocional, controlar sus sentimientos, sus emociones, para hacer el bien en esta tierra de los vivientes, Señor. Que toda envidia, que todo aquello que es fruto de la carne, que todo aquello que sobra de la carne, sea rechazada por nosotros desde nuestro corazón. Desde esta hora aborrecemos toda envidia, todo celo, toda contienda, toda difamación, todo aquello que es contrario, Señor, a tu palabra y a tus principios. Y en el nombre poderoso de Yeshua, en el nombre de Jesús, Padre, que tú capacites cada vida, cada familia, cada persona a tener inteligencia emocional y a saber sobrellevar cualquiera de las situaciones por tu palabra y afirmados en tu palabra bajo la dirección de tu Espíritu Santo, tu Santo Ruach, que nos lleva a toda verdad, en el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Así que te bendigo, iglesia, te bendigo en esta hora. Dios te bendiga, bendiga tu vida, tu familia, te siga bendiciendo en todo y seamos esas personas que tienen inteligencia emocional para que en este tiempo podamos controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Que Dios te bendiga, te envío un abrazo, hasta el próximo día y espero que estés bien. Shalom, shalom.